para quienes estén interesados en alguno de los servicios de Escuela de Proyectos, o si desean sugerir temas que quisieran aprender en nuestros webinars, pueden contactarnos también mediante redes sociales o pueden informarle a Andreita o mediante el chat que tienen aquí en el Zoom. El tema de nuestro webinar de hoy es gestión de riesgos en tiempos de incertidumbre. Vamos a hablar un poquito acerca de la agenda. Vamos a repasar acerca de ciertos datos claves en la gestión de riesgos en las generalidades. La importancia de distinguir los conceptos clave de la gestión de riesgos y a qué se refiere cada uno. Los 10 errores más comunes en la gestión de riesgos. Vamos a revisar también un poco acerca de los procesos de la gestión de riesgos propuestos por el PMI en el PMBOK, cómo los relacionamos, qué tienen que ver con la incertidumbre, algunas particularidades y diferencias de aplicar un enfoque predictivo versus un enfoque adaptativo en nuestros proyectos, también desde el punto de vista de la gestión de riesgos. Y revisaremos lo que se viene en la 7ª edición del PMBOK con respecto a los riesgos en las nuevas prácticas, que ya vamos a ver si son realmente nuevas estas prácticas que se vienen. Finalmente, vamos a repasar algunas conclusiones con las que me gustaría cerrar el webinar. Vamos a empezar con un poquito de humor. Veamos qué dice la imagen. Vemos a un personaje que le dice a su equipo, necesitamos hacer algo tan innovador que nadie lo ha hecho antes, ¿verdad? Y luego, cuando le presentan sus ideas, salta con, parece riesgoso. ¿Me pueden dar ejemplos de empresas que lo hayan hecho antes? Entonces, ahí tenemos esta contradicción, ¿verdad? Ese es el principal problema. Intentar algo nuevo es siempre una aventura en la que o puede salir todo muy bien o pueden presentarse dificultades en el camino. En la vida laboral nos vamos a encontrar con este tipo de situaciones todo el tiempo y vamos a ver que en el transcurso del webinar, como siempre, el cambio está ligado a los riesgos, lo cual va a representar una traba en cuanto a la cultura organizacional. Si tenemos una cultura organizacional poco flexible a los cambios, vamos a ver este tipo de problemas cuando el patrocinador no quiere proyectos muy riesgosos y demás, ¿verdad? Ok, como pueden ver en la imagen, esta es una nube de palabras que proviene de respuestas a una pregunta clave. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en gestión de riesgos? Y si nos ponemos a ver qué dice la imagen, tenemos un par de cosas positivas, como por ejemplo oportunidades, valentía, posibilidades, ¿sí? Pero la mayoría de pensamientos son negativos. Vemos por allí fracaso, desánimo, caos, ¿sí? Pero hay una palabra que resalta mucho más, que es la incertidumbre. Y es la más mencionada, por eso la vemos más grande, ¿verdad? La incertidumbre es justamente el tema principal de lo que vamos a ver ahora. Y es que en los proyectos profesionales, como en la vida, siempre va a existir algún grado de incertidumbre. Al inicio de los proyectos sabemos que la incertidumbre va a ser mucho mayor, ya que contamos con menos información o datos no del todo exactos, ¿verdad? Y es allí donde debemos estar mucho más atentos a los riesgos que se puedan presentar en nuestros proyectos. A medida que pasa el tiempo ya veremos que tenemos un panorama bastante más claro de si vamos a llegar o no acorde a la planificación y qué acciones podemos tomar al respecto. Ahora hay algunos conceptos importantes que me gustaría que revisemos para estar alineados. Primero, los riesgos. Vemos que tenemos un concepto de riesgos individuales. Es necesario comprender que para un proyecto no es malo que tengan muchos riesgos, porque sabemos que pueden haber riesgos positivos y negativos. Vamos a leer el concepto. Es un evento o condición incierta que si se produce tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto. Es decir, no todos los riesgos que surjan van a ser malos, ¿verdad? Y por otro lado vamos a ver el riesgo general, que como dice aquí, no es lo mismo que los riesgos individuales. Y es porque en el riesgo general surgen todas las fuentes de incertidumbre. Sabemos que dentro de las fuentes de incertidumbre tenemos también los supuestos y las restricciones del proyecto. Tenemos cosas que no sabemos que pueden ocurrir y que cuando estamos ejecutando nuestro proyecto de repente surgen, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho ojo con todas las fuentes de incertidumbre, no solamente con las que conocemos hasta el momento. Hay que estar atentos. También tenemos 3 conceptos muy comunes y muchas veces mal usados. Vemos primero el apetito del riesgo, que es el grado en el que estamos dispuestos a asumir el riesgo para conseguir una recompensa. Esto es muy propio de cada interesado. Pueden existir interesados con distintos niveles de apetito al riesgo, ¿verdad? Y muchas veces existen proyectos que no se concretan debido a que tenemos patrocinadores que sienten aversión hacia los riesgos, tomándolo siempre como algo negativo y que va a resultar malo para la organización. Luego tenemos la tolerancia a los riesgos, que es el grado en que podemos soportar el riesgo. Y esto va más allá, ya va ligado a nuestras posibilidades, que
Como sabemos, se relaciona en la mayoría de los casos a nuestra capacidad económica. Por último, vemos el umbral de los riesgos, que nos sirve como una especie de barrera de control, que nos va a decir hasta dónde podemos tolerar los riesgos para tomar acciones preventivas o correctivas a tiempo. Si ya vemos que nuestros riesgos están impactando o están cerca de nuestro nivel o nuestro umbral de riesgo, que como dije antes es como una barrera de control, ya sabemos que antes de eso debemos tomar acciones para que no llegue a nuestros niveles de tolerancia de riesgos, que ya sabemos que ahí ya afecta a niveles económicos, por ejemplo, o de recursos, o de tiempo, o afecta a nuestro alcance, y niveles en los que ya no podemos soportarlo como empresa. Ok, otros conceptos. Avanzar en un proyecto sin adoptar un enfoque proactivo en gestión de riesgos. Sabemos que los riesgos se gestionan desde el inicio del proyecto, que surge la idea. Aumenta el impacto que puede tener la materialización de un riesgo sobre el proyecto y que potencialmente podría conducirlo al fracaso. ¿Sí? Por eso es muy importante revisar los riesgos desde el inicio. Y también hay 5 riesgos muy comunes en los que podemos ver en los proyectos de forma general, ¿verdad? Primero tenemos el incremento del alcance, y esto se debe a que tenemos un efecto del aprendizaje. Es por eso que algunos profesionales tratan de reducir las fases de prueba o testeo de los entregables con el cliente, porque sabemos que una vez que el cliente revisa ese entregable, como sabe a profundidad lo que necesita, es probable que surjan cambios o que quiera algo adicional o que se expanda o desvíe el alcance del proyecto. Imprecisiones en la estimación del esfuerzo. Esto va a depender mucho de las competencias de mi equipo. Seguramente si tengo un equipo mucho más maduro, multidisciplinario y con experiencia, podría resultar más sencillo que tener que capacitar a mi personal para alinearlos a las necesidades que tenga para mi proyecto. Luego tenemos rotación del personal, y esto no solo causa problemas y retrasos debido a la curva de aprendizaje al tener miembros nuevos, porque tengo que enseñarles cómo hacer las cosas, sino que por otro lado puede crear cierta desmotivación o temor, porque algunos interesados o algunos de mis miembros del equipo pueden sentir un ambiente laboral inestable, o, por ejemplo, podría resultar que tenga que empezar a generar nuevas relaciones de trabajo, ¿sí? Porque tengo nuevo personal, entonces tengo que lograr que mi equipo se haga un todo nuevamente. Y a partir de esto viene la escalera de Tuckman, que seguramente muchos de ustedes la conocen. Sabemos que al armar nuestro equipo, primero hay conflictos debido a distintos motivos, ¿verdad? Que pueden ser distintos tipos de personalidad, modalidades de trabajo, ¿sí? Y luego de trabajar ya con el equipo para intentar lidiar con esas diferencias, recién se va a empezar a trabajar con mayor facilidad y fluidez. Debido a que ya se encuentran más alineados, ya conocen cada uno cómo trabaja el uno con el otro y demás, ¿verdad? Sus fortalezas. Sin embargo, también tenemos que considerar que esto toma tiempo. ¿Sí? Si yo roto frecuentemente mi personal, la curva de aprendizaje, como les decía, va a causar que pierda tiempo dentro de mi proyecto. Y sabemos que ese es un gran riesgo que corremos. Luego tenemos el conflicto entre las partes interesadas, que no solamente puede darse entre los miembros del equipo, sino también puede ser entre otros interesados. Por ejemplo, cuando tienen requisitos contrapuestos. Sabemos que cada uno va a pelear por lo suyo. Entonces, ahí es donde el buen director de proyecto tiene que priorizar y lidiar con esta situación, apuntando siempre a tratar de conseguir el éxito de los objetivos bajo los cuales se creó el proyecto, porque sabemos que el proyecto viene con una meta clara, ¿verdad? Entonces, el buen director de proyecto se encarga de alineemos y veamos qué es lo mejor para el proyecto, ¿sí? No para el uno o para el otro, sino un objetivo común. Por último, vemos las variaciones en la productividad, que sabemos que puede ocurrir y en ocasiones se da no solamente con respecto al equipo y a cómo se ejecuta el proyecto, sino también cuando se tienen dependencias externas, como por ejemplo tenemos que solicitar algún permiso a alguna entidad o algún proveedor que va a cumplir con una entrega, y sabemos que este problema es muy común en todas las industrias. Tenemos proveedores que muchas veces se toman más tiempo del que teníamos previsto. Otros conceptos, los riesgos no relacionados con eventos. Esto es parte de otros enfoques y lo pueden encontrar en el PMBOK. Tenemos los riesgos de variabilidad, en donde se toma en cuenta la incertidumbre de características, por ejemplo, el número de errores fuera de lo esperado o condiciones climáticas. Podemos decir, bueno, estamos en una temporada en la que va a llover, pero ¿qué tanto va a llover? O de pronto no llueve, ¿sí? Entonces, tenemos incertidumbre con respecto a las características. Y por otro lado, el riesgo de ambigüedad. Este es uno de los términos que también vamos a usar. Incertidumbre del futuro, por ejemplo, requisitos, marcos regulatorios. Sabemos que estamos a vísperas de cambio de gobierno. ¿Qué va a pasar con eso?
¿Qué pasa con los aranceles? ¿Qué pasa con las políticas? ¿Sí? Entonces, riesgos que tengan que ver con la incertidumbre acerca de lo que podría pasar, y normalmente esto se da con respecto a factores externos que no podemos controlar. Capacidad de recuperación del proyecto, enfrentar riesgos emergentes, ya sabemos que son los desconocidos, ¿verdad? Sabemos que estos riesgos podrían ocurrir con respecto al proyecto, pero no sabemos ni qué va a pasar, ni cuándo, ni cómo lo podemos resolver. Para esto es que nosotros decidimos establecer reservas. Ya sabemos que tenemos las reservas de gestión y contingencia, que más adelante vamos a revisar. Debemos tener flexibilidad al cambio, importantísimo. Los proyectos con mayores cambios generan o pueden lidiar con mayores riesgos. Y ahí es donde debemos tener un equipo empoderado, porque ¿qué pasa cuando la toma de decisiones se encuentra centralizada al director del proyecto? Nos demoramos más, ¿cierto? Entonces, equipos empoderados. Revisión frecuente. Ya sabemos que los riesgos no podemos dejarlos. Los identificamos y los dejamos allí en el olvido. No. Entonces, muy importante revisarlos frecuentemente, cómo se encuentran. Si un riesgo estaba activo, qué respuestas apliqué, o si estaba cerrado, se activó nuevamente, porque podría ocurrir. Aportes claros y una comunicación, importantísimo que la comunicación sea clara y transparente entre los miembros del equipo. Gestión integrada de los riesgos, gestionar riesgos de programas y portafolios en sus respectivos niveles. Sabemos que tenemos entre una de nuestras estrategias para lidiar con los riesgos, escalar. Entonces, cuando mi director del proyecto no puede lidiar con riesgos que tienen que ver con portafolio, programas o la empresa directamente, riesgos ya de la organización, puede escalar estos riesgos. Ahora vamos a ver algunos de los errores más comunes en la gestión de riesgos. Por ejemplo, tenemos no considerar oportunidades. Ya vemos que muchos patrocinadores ven únicamente los riesgos como algo negativo, y eso, por eso muchos proyectos no llegan a ver la luz, no se materializan. Confundir causas, eventos y efectos. Sabemos que es importante apuntar siempre a la raíz del asunto, ¿sí? ¿Cómo matamos la plaga? Desde la raíz. Por eso nuestras respuestas tienen que ir enfocadas a tratar de lidiar con las causas o con lo que está causando mi riesgo. Proceso eficiente de identificación de riesgos. Y es que muchas veces lo hacemos de forma muy superficial. Existen encuestas a nivel Latinoamérica en donde se muestra que muchas empresas gestionan los riesgos únicamente para cumplir con auditorías, más no porque lo consideren necesario o útil. Subestimar el impacto. Sabemos que tenemos dos clases de análisis, ¿verdad? El cualitativo y el cuantitativo. El cualitativo usa criterios mucho más subjetivos para analizar los riesgos, a diferencia del cuantitativo, que muchas veces no se hace por considerarlo una pérdida de tiempo, pero que sí se enfoca en medir realmente cómo estos riesgos pueden afectar a los objetivos del proyecto. Ya sabemos que podemos medirlos con respecto a alcance, al tiempo, a costos, a calidad, cómo está afectando, ¿verdad? No usar el 100% de probabilidad durante la planificación del proyecto. Y cuando nos referimos a el 100% de probabilidad, estamos hablando de intentar descubrir todos los escenarios posibles. Por ejemplo, les hablaba de la lluvia, ¿verdad? Puedo decir que existe un 15% de probabilidad de que llueva mucho, un 15% de que llueva poco, o un 70% de que no llueva. Entonces, si vemos todos los escenarios, probablemente determinemos mejores estrategias de respuesta considerando todos los factores del caso, ¿sí? Y a lo que se refiere es que todos estos escenarios sumen el 100%. A esto se refiere el 100% de probabilidad. Luego tenemos no considerar supuestos y restricciones. Como les decía antes, los supuestos y restricciones son importantísimos. Los vemos desde el inicio del proyecto en el acta de constitución. Y sabemos que los riesgos aparecen y se gestionan desde el inicio, y justamente estos supuestos y restricciones, en caso de no mantenerlos controlados, podrían convertirse en riesgos. Por ejemplo, si digo que como uno de mis supuestos, el financiamiento externo de mi proyecto se va a aprobar la primera semana desde el inicio. Y si esto no pasa, eso no es un riesgo, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con estos dos elementos. Siempre hay que considerar qué riesgos podrían surgir de ello. Por eso es que se recomienda que una vez identificados los supuestos, se registren también qué riesgos podrían surgir de ellos. Llamar a la respuesta a los riesgos, mitigación. Lo he visto un montón de veces. ¿Qué pasa con los riesgos positivos? Recordemos que hay varias estrategias de respuesta para los riesgos positivos y negativos. Y solamente una de ellas es mitigación. Personalmente yo uso la palabra gestión, que es mucho más abarcadora a los demás tipos de estrategias existentes, ¿sí? Porque sabemos que, por ejemplo, para los riesgos positivos no usan mitigación. Entonces,
Cuando hablen acerca de gestionar los riesgos, como les decía, usen gestionar riesgos, no mitigar. ¿Ya? Cuidado con esa palabra. No considerar los planes de contingencia con los planes de respuesta. Primero es importante comprender que son distintos. Al identificar y analizar los riesgos, decidimos implementar alguna estrategia de respuesta con su respectivo plan de acción, ¿verdad? Decimos, bueno, para riesgos positivos vamos a hacer tal cosa, para riesgos negativos quiero hacer tal otra. ¿Sí? Dependiendo de cada uno de los riesgos, establezco mi estrategia. Pero una vez que el riesgo se activa y se convierte ya en un problema, ahí recién aplicamos nuestro plan de contingencia. ¿Sí? Entonces, son diferentes. Falta de delegación, como les decía, cuando la toma de decisiones se encuentra centralizada y lo define el director de proyecto únicamente, perdemos tiempo y ya vamos a ver un poquito más adelante cómo se gestiona esto en los proyectos con enfoque predictivo y los proyectos con enfoque adaptativo. No considerar la gestión de riesgos como un proceso iterativo. Sabemos que la gestión de riesgos no es solamente algo que se hace una vez y se acabó. Durante el ciclo de vida de mi proyecto seguramente van a aparecer nuevos riesgos o será necesario reevaluar algún riesgo porque las situaciones han cambiado, ¿sí? O por situaciones externas. Todos los procesos del PMBOK, no solamente la gestión de riesgos, sino en general, se retroalimentan entre sí para lograr una mejor planificación. Entonces, teniendo como base todo lo que ya vimos, vemos que el PMI, a través de la guía del PMBOK, nos da 7 procesos en su sexta edición, ¿verdad? Son los que tenemos aquí. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. No les voy a especificar las herramientas que tiene cada proceso, ya que para eso tenemos el PMBOK. Si me ayudan, no sé, alguien tiene el micrófono encendido. Vamos a ver, creo que ya está. Ok. Pero sí vamos a repasar un poco de algunos detalles clave que a veces quedan rezagados porque los pasamos de largo y en realidad son los que más nos ayudan cuando existe mayor incertidumbre. Tenemos la planificación de los riesgos. Es importante planificar siempre. Como les decía antes, a veces no lo hacemos porque es una pérdida de tiempo y mejor ejecuto y voy pensándolo ahí en el camino, que también se puede hacer una planificación gradual. Pero es importante hacerlo, ya que apenas inicia el proyecto, como sabemos, hay riesgos que pueden surgir. Vemos en la imagen un claro ejemplo de que no siempre se entrega lo que fue ideado originalmente, y esto surge de una mala planificación. Por eso es importante definir desde el inicio cómo gestionar los riesgos, quién lo hará, bajo qué criterios, etcétera, ¿verdad? Sabemos que desde el principio definimos cómo vamos a priorizar nuestros riesgos, si tenemos algunas fuentes de riesgo ya determinadas, ¿sí? Todo eso lo vemos desde el inicio. Ahora veamos esta imagen y dice, y para mañana necesitaré una lista de todos los riesgos desconocidos que va a enfrentar este proyecto. Y ahora, ¿cómo vamos a registrar riesgos desconocidos si por algo son desconocidos, verdad? Ese es el problema, creer que los riesgos son únicamente los que tenemos a la vista. Y justamente de eso hablamos, de las fuentes de incertidumbre, al considerar el riesgo general del proyecto, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con los patrocinadores, ya que por eso están contratando al director de proyecto, para que sea el que con las buenas prácticas, ya sea en un enfoque predictivo o adaptativo, cualquiera que use, gestione los riesgos de manera adecuada. Ya vamos a ver un poco más, primero, de cómo se gestiona de forma tradicional en el enfoque predictivo y luego vamos a hablar algo más acerca del adaptativo. En cuanto a la identificación de riesgos, vemos BUCA. Si hablamos de incertidumbre, vamos a un concepto que a pesar de tener mucho tiempo, recién está tomando algo de importancia. Sabemos qué significa BUCA, ¿verdad? Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y es la relación de qué tanto sabes de una situación con qué tanto puedes predecir el resultado de las acciones que tomas. Volatilidad. ¿Qué pasa con la volatilidad? Se basa en los cambios. Si tenemos alta volatilidad, es decir, muchos cambios, pueden resultar algo impredecibles. Y por otro lado, si tenemos pocos cambios, más predecibles, nos demuestra que tenemos baja volatilidad, ¿verdad? Para priorizar, se debe considerar y distinguir lo importante de lo urgente. Por ejemplo, si nos referimos al tema pandemia, es importante mantener medidas de bioseguridad, ¿sí? Ahí tenemos lo importante, pero es urgente equipar las unidades de cuidados intensivos para los contagiados, ¿verdad? Entonces, siempre distinguir importante de urgente. Incertidumbre. Existen muchas fuentes de incertidumbre, muchas.
Por ejemplo, puede ser el contexto, o los interesados, o la tecnología a aplicar, o la cultura organizacional, ¿sí? Ahí pueden provenir fuentes de incertidumbre. Y se caracteriza por la falta de información, que es lo que conocemos como desconocido desconocido. No sabemos qué va a pasar ni cómo nos va a afectar, y mucho menos qué soluciones podemos tomar, ¿verdad? A diferencia de los riesgos que los conocemos, como los conocidos desconocidos o los conocidos conocidos, sabemos qué va a pasar, pero por lo pronto, hasta que no ocurra, no sabemos cuál es el impacto real, ¿verdad? Luego tenemos la complejidad. Entonces, cuidado con la diferencia entre complicado y complejo. Complejo es algo que tiene muchos elementos. Los cambios son complejos, por ejemplo, la globalización y la tecnología son factores que generan complejidad en los proyectos o en los negocios. Así que ojo con esta diferencia entre complejidad y complicado. Ambigüedad. La ambigüedad se da porque las personas ven las cosas de distintas perspectivas, ¿sí? Y esto puede ocurrir por falta de información o también por contar con información que puede ser errónea. Entonces, la forma de resolverlo es mejorando la comunicación entre los interesados y sabemos que, como les dije antes, esto es responsabilidad del director de proyecto, que debe tener vías de comunicación abiertas y efectivas, ¿sí? Que se entienda lo que estamos teniendo dentro de nuestro proyecto, toda la información dentro del proyecto. Entonces, estos 4 puntos del BUCA se relacionan entre sí. Y, por ejemplo, se puede dar que se combine la volatilidad con la incertidumbre, ¿sí? Cuando existen muchos cambios, los sucesos se pueden volver menos predecibles. O, por ejemplo, la ambigüedad con la complejidad. Si existe mucha información o más elementos dentro del proyecto, seguramente resulte más desafiante lograr que todos los interesados lleguen a una comprensión común, ¿sí? O también, por ejemplo, la complejidad con la incertidumbre. Tenemos ambientes complejos, no se sabe qué va a pasar y puede existir distintos posibles escenarios. Ahora, el BUCA nos ayuda a identificar los riesgos, ¿verdad? Pero no nos dice cómo responder a ellos. Entonces allí surge el BUCA Prime, que más o menos aparece en el año 2007 con 4 elementos. Tenemos la visión, la comprensión, la claridad y el agilismo, ¿verdad? Ok, entonces la visión nos ayuda a contrarrestar la volatilidad, ¿verdad? Cuando las cosas cambian de forma impredecible, tenemos que siempre enfocarnos en la visión global, saber a dónde nos dirigimos, y eso nos va a ayudar a permanecer en el camino adecuado para cumplir con nuestros objetivos, con los objetivos bajo los cuales fue creado el proyecto, ¿verdad? Incluso en situaciones donde existan muchos cambios. La comprensión reduce la incertidumbre. Cuando tenemos un entorno que comprendemos, la incertidumbre se reduce y nos podemos mover tranquilamente con mayor confianza. Claridad frente a la complejidad. La complejidad es tener muchos elementos, ¿verdad? Muchos elementos y por eso es que se vuelve complejo. Entonces, se eliminan detalles innecesarios, detalles que pueden parecer confusos, y nos enfocamos en los elementos centrales de la situación. Por ejemplo, cuál es el riesgo, cómo se puede direccionar, ¿sí? Y siempre que sea posible, se debe buscar la forma de simplificar las cosas. Por último, tenemos el agilismo que vence a la ambigüedad. Y se considera que este enfoque debe centrarse siempre en el empoderamiento, como les decía, empoderamiento del equipo a poder tomar decisiones, no solamente centradas en el director de proyecto, y también que exista flexibilidad, que es importante para gestionar justamente los cambios. El equipo debe adaptarse a los cambios y estar preparados para tomar decisiones apenas el escenario se vuelva más claro. Ahora, a partir de esto, debemos enfocarnos y prepararnos, ¿verdad? Mayor adaptabilidad, flexibilidad a los cambios, menos rigidez, superar la aversión a los riesgos. Como les decía, el patrocinador suele tener aversión a los riesgos, lo cual hace que muchos proyectos no vean la luz. Mejorar la comunicación, aclarar roles y responsabilidades del equipo, mejorar la documentación, eh, mayor simplicidad en la toma de decisiones, ¿sí? Darle poder al equipo. Entonces, ahora vemos la imagen y vemos, definitivamente ha hecho una identificación exhaustiva de los riesgos. Y claro, esos riesgos están terribles, ¿verdad? Entonces, si me pongo a fabular todo lo que podría pasar, no terminamos nunca. Por eso hay que tener mucho cuidado con las fuentes de los riesgos. Sabemos que en la planificación ya podemos ir haciendo una estructura de desglose de riesgos, ¿sí? De las cuales podríamos sacar algunas fuentes. Pero cuando aparecen situaciones así, en las que los riesgos que consideramos están muy lejos de nuestra realidad, nos ayuda mucho priorizar. Y para hacerlo consideramos el análisis de los riesgos identificados.
Para eso tenemos nuestro análisis cualitativo, que es el más fácil de hacer, ¿verdad? Evaluamos la probabilidad de que ocurra algo y el impacto sobre los objetivos del proyecto en cuestiones de alcance, tiempo, costos, calidad. Pero además de esto, tenemos otros parámetros que podrían ayudarnos a predicar los riesgos con mayor precisión. Ya conocemos a la probabilidad del impacto porque los usamos siempre, pero también tenemos, por ejemplo, la urgencia, que es el periodo que tenemos para implementar una respuesta a estos riesgos, ¿sí? ¿Qué tan urgente es implementar la respuesta? Proximidad es el periodo que tenemos antes de percibir el impacto, es decir, el riesgo se activó, pero aún no impacta en mis objetivos, ¿verdad? Inactividad, periodo entre la ocurrencia del riesgo y su impacto. Es muy parecido a la proximidad, ¿sí? Se relacionan. Por eso, cuando analicemos los riesgos y hagamos el análisis cualitativo, podemos usar esto de aquí para tener algo más de precisión en la forma en que priorizamos nuestros riesgos, ¿sí? Entonces podemos combinar esto de aquí y hacer una matriz con varios parámetros, con muchos de estos parámetros, si queremos los podemos usar todos. Por ejemplo, la manejabilidad es la facilidad con la que podemos gestionar los riesgos, la controlabilidad es el grado de la capacidad que tenemos para controlarlo, ¿sí? Para tratar de contrarrestar sus efectos en caso de que sea negativo y en caso de que sea positivo, en caso poder explotarlo, ¿verdad? Detectabilidad, facilidad de reconocimiento de los efectos, ¿sí? ¿Qué me va a causar? Ya sabemos que tenemos causa, evento, efecto, ¿verdad? ¿Qué pasa si sucede? ¿Qué me causa? ¿Cuáles son los efectos? Luego tenemos también la conectividad, y es cómo se relaciona con otros riesgos individuales de mi proyecto. Impacto estratégico es el efecto que tiene sobre los objetivos de mi proyecto, y propincuidad, que es importante también, el grado de relevancia para los interesados. ¿Sí? Muy importante la propincuidad y, como les decía antes, son factores que muchas veces se dejan de lado y que justamente nos ayudan a priorizar mejor los riesgos en un análisis cualitativo que sabemos que podría resultar menos exacto. Así que, como es más fácil de hacer, podríamos incluir todos estos factores que nos pueden ayudar. Ok, entonces una vez que tenemos nuestros riesgos priorizados, podemos hacer nuestro análisis cuantitativo de los riesgos. Y este proceso no es necesario para todos los proyectos. Es más, algunas personas o algunos directores de proyectos deciden no hacerlo para no complicarse el asunto, mucho más cuando son proyectos pequeños y más sencillos. Implica un análisis más profundo, pero ayuda a lidiar con la incertidumbre mucho más, ¿verdad? Y las que vemos aquí son algunas de las herramientas disponibles en el mercado que nos ayudan a gestionar los riesgos. Por ejemplo, Escuela de Proyectos cuenta con esta que vemos aquí, Risky Project, ¿sí? Y también con Siteforma. En el caso de Risky Project, que es la que yo más uso, no solamente nos permite registrar los riesgos, sino que también podemos ver su probabilidad, su impacto, el dueño del riesgo, ¿sí? También podemos cuantificar los efectos, realizamos un análisis Monte Carlo, nos ayuda también a definir estrategias de respuesta, ¿sí? También nos ayuda a ver cuándo vamos a monitorear los riesgos, si es que hay fechas específicas de revisión, y también se puede vincular, como vemos aquí, con Microsoft Project, ¿verdad? Se vincula con el cronograma, con actividades específicas, si es que hay riesgos relacionados a actividades o si es que alguna actividad se estableció para responder a algún riesgo, y también si es que hay alguna vinculación con distintos recursos asignados, ¿verdad? Si es que quieren probar Risky Project, pueden ingresar a la página web y pueden encontrar la versión de prueba, que es súper buena, tiene todas las funciones, entonces para que vayan viendo cómo es. Es muy, muy, muy completo el software, y como les decía antes, Escuela de Proyecto tiene la licencia de ambos, de Risky Project y de Siteforma. Entonces, sí, muy, 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 muy bueno el software. Justamente hace poco estuvimos capacitando una empresa que justamente tenía esta herramienta y cada uno puede ingresar con su usuario, todo queda bien registrado, es fácil de usar. Lo bueno de que cada uno pueda ingresar con su usuario es que justamente vemos qué modificaron, ¿verdad? Vemos la historia de los riesgos también, que es importante, ¿sí? Qué se modificó en cada uno. Ahora tenemos, por otro lado, la planificación de la respuesta a los riesgos. Y es posible aplicar respuestas a riesgos negativos y a riesgos positivos, ya lo sabemos, ¿verdad? Para los negativos tenemos escalar, evitar, mitigar, aceptar, transferir. Y para los positivos ya los hemos visto, ¿verdad? Escalar también, que se repite. Tenemos explotar, o podemos compartirlo, ¿sí? O lo podemos aceptar.
Y también vamos a escoger la estrategia dependiendo del riesgo y la situación actual del proyecto y de la empresa, pues, ¿no? Ya vimos que además del plan de respuesta a los riesgos, también podemos hacer nuestro plan de contingencia, estableciendo disparadores que nos digan cuándo se activa un riesgo y cuándo debe ser aplicadas estas estrategias, ¿verdad? Y así vamos a estar más preparados para hacerle frente a los riesgos, evitando que afecten al proyecto. Un par de conceptos adicionales, como les había dicho al inicio, hay que considerar las reservas. Tenemos la reserva de gestión, que comúnmente es definida por la organización patrocinadora a modo de un porcentaje total del costo de actividades de mi proyecto. Y por otro lado tenemos las reservas para contingencias que se aplican, como vemos aquí, para riesgos conocidos, con estrategia de respuesta activa, es decir, que ya se han disparado, ¿cierto? Y si debemos revisar estos montos, ¿qué pasa cuando son muy altos? ¿Qué pasa si es menos costoso dejar que el riesgo ocurra a implementar una estrategia de gestión distinta? ¿Sí? O sea, ¿qué pasa si prefiero dejar que el riesgo suceda, lo acepto pasivamente, no hago nada? O, por ejemplo, lo mitigo, ¿sí? O lo evado. ¿Qué hago con esto? Entonces, por eso tenemos que considerar en el análisis también el costo-beneficio, ¿verdad? Para asegurarnos de que esto no suceda. Es decir, que probablemente dentro de mi proyecto tenga riesgos que sean aceptados pasivamente, dejando que ocurran, para justamente evitarme gastar más de lo que podría perder si dejo que mi riesgo suceda normalmente, ¿verdad? Luego tenemos implementar la respuesta a los riesgos. Vemos aquí una preguntita. ¿Qué habilidades interpersonales y de equipo consideran que debemos aplicar en la gestión de riesgos? Y como sabemos, el PMBOK nos da o se enfoca en una específica, ¿verdad? Que es la influencia. Es la influencia que debe tener el director de proyecto sobre el dueño del riesgo para asegurarse que aplique la respuesta que hemos usado, ¿verdad? Este proceso se añade justamente en la sexta edición, en la quinta no estaba, así que es relativamente nuevo y justamente trata de que se apliquen todas las respuestas que planificamos, que no queden solamente en papel, ¿sí? Sino que realmente se implementen. Vemos también aquí 4 componentes críticos, ¿sí? Que debe considerar el director del proyecto como parte de su liderazgo, ¿verdad? Tenemos la experiencia en gestión de proyectos, que no es necesario especializarse en una industria específica, sino que la dirección de proyectos sabemos que es muy amplia y es aplicable a todos los ámbitos. Tenemos habilidades clave de liderazgo, muy conscientes del uso de habilidades blandas hacia los interesados, muy importante. Actitud inteligente hacia el riesgo, siempre gestionar proactivamente y comportamiento basado en la responsabilidad, que de esto depende el éxito o fracaso de mi proyecto, ¿verdad? Ahora volvemos con otro poquito de humor. Dice, él es uno de los resultados de nuestra evaluación de riesgos. Entonces, justamente es lo que hablábamos, ¿verdad? Costo-beneficio. ¿Creen que realmente será necesario un salvavidas para un chorrito de agua? Entonces es justamente lo que les decía, en este caso el riesgo tiene una probabilidad muy, muy baja, obviamente el impacto sería fatal, ¿no? Pero el riesgo es una probabilidad baja y la respuesta podría resultar muy costosa en comparación a, por ejemplo, reducir el tamaño de la fuente o tomar medidas de precaución por parte del sacerdote o los padres o demás, ¿verdad? Por eso debemos analizar nuestro panorama real, considerando no solamente nuestros riesgos, sino también cuáles son los recursos que tenemos a la mano para responder a ellos. Por último, tenemos monitorear los riesgos, no solamente los riesgos actuales conocidos o identificados, sino también cualquier señal de posibles riesgos que puedan afectar la continuidad de mi proyecto. También podemos realizar una reevaluación de los riesgos, ¿sí? Si creemos que algo puede haber cambiado dentro de mi proyecto. Como les decía antes, pueden haber riesgos cerrados que se reactiven, ¿sí? Bajo alguna otra situación que aparezca, ¿verdad? Entonces aquí nos encontramos con Plan Do Check Act, que eso es algo que ya conocen ustedes mucho. Como plan tenemos el plan de respuesta a los riesgos. Integramos todas las acciones relacionadas a los riesgos del plan de dirección, ¿verdad? Entonces nosotros ya planificamos nuestras respuestas. Aplicamos el plan con Do, ¿se acuerdan que teníamos el proceso de implementar? ¿Sí? Aplicamos el plan, incluyendo las acciones relacionadas a los riesgos. Luego chequeamos, monitoreamos, ¿verdad? Si no hay eventos significativos, se aplica el plan existente, monitoreamos y controlamos. Hasta ahí todo bien.
Ahora, ¿qué pasa si existen eventos significativos? Podemos reevaluar los riesgos mediante la identificación y repetimos el proceso. ¿Sí? Ahora vemos otra pregunta. Si la principal preocupación de su proyecto son los riesgos, y esta me la tienen que responder. Vamos a ver. Voy a abrir el chat para ver qué me ponen. Ok, si la principal preocupación de su proyecto son los riesgos y tuviera que escoger entre usar un enfoque predictivo o adaptativo, ¿cuál escogería? ¿Con cuál se quedarían? A ver. ¿Enfoque predictivo o adaptativo para gestionar los riesgos? Adaptativo. ¿Alguien más? Adaptativo, ok. Vamos a ver, ¿alguien más? Adaptativo, ok. Todos están yendo por el adaptativo. Vamos a ver. Vamos a volver acá. Vamos a hablar un poco acerca de estos dos enfoques, ¿verdad? Tenemos que considerar que existen dos factores bajo los cuales podríamos analizar estos riesgos. Tenemos la comprensión, por un lado, que se tenga sobre el asunto, sobre las posibles soluciones, y la información que se encuentra disponible, ¿verdad? Entonces, como vemos aquí, si existe menos información y comprensión, es un descubrimiento. Si existe mayor comprensión y menos información disponible, es un supuesto. Y como hablamos, los supuestos se pueden convertir en riesgos. Así que ojo con los supuestos. Si vemos mucha comprensión y mucha información disponible, son hechos, y mucha comprensión, poca comprensión y mucha información disponible son hipótesis, ¿verdad? Ahora, ¿cómo tratamos esto? Hablamos ahora sí de los desconocidos. Desconocidos, conocidos y conocidos y demás. Lo traducimos. Desconocidos, desconocidos, no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Ni cuándo, ni cómo, ni las soluciones posibles, y vamos a reaccionar justamente cuando se necesite. Luego tenemos los desconocidos conocidos. No sabemos qué va a pasar. Existen soluciones claras, ¿sí? Así que cuando se activen, se mueven tranquilamente a los conocidos conocidos, que es lo que hablábamos de los supuestos. Tenemos los conocidos desconocidos. Se conoce el problema, pero no se conoce la solución, ¿sí? Y ahí es donde mi equipo de proyecto debe ser suficientemente empoderado para poder testear, experimentar, ver distintos escenarios y tratar de resolver este riesgo. Y por último, los conocidos conocidos, que sabemos el problema, sabemos las soluciones y se asignan responsables. Por eso es importante tener también los roles y responsabilidades bien definidos desde el inicio. Ahora vamos a revisar algunas diferencias entre el enfoque predictivo y el adaptativo con respecto a la gestión de riesgos. Por ejemplo, tenemos en el predictivo que pasamos mucho tiempo planificando, lo que en el adaptativo se puede considerar una pérdida de tiempo porque pasan poco tiempo planificando. Ahora, muchas veces se dice que en los enfoques, cuando usamos un enfoque adaptativo, son 5 locos que están gestionando los riesgos de manera muy ligera, ¿sí? Que no le toman mucha atención a los riesgos. Y esto no es así porque, como hemos visto en los proyectos adaptativos, tenemos muchos más cambios, ¿sí? Siempre está cambiando, la planificación es gradual, las cosas cambian todo el tiempo, entonces los cambios generan riesgos, ¿sí? Ya que siempre va a existir incertidumbre acerca de, bueno, ¿qué viene a continuación? Ok, voy planificando de forma gradual. Y justamente por eso el PMBOK, entre otros, están añadiendo estas prácticas emergentes de no solamente no solamente añadir enfoques predictivos, sino también ya enfoques adaptativos que tratan de lidiar con estos cambios. En el enfoque predictivo tenemos mucha documentación. Sabemos que un plan puede tener 300 hojas tranquilamente. En cambio, en los enfoques, en proyectos de enfoque adaptativo, los equipos suelen tener 20 páginas de documentación y se acabó, ¿sí? Registro de riesgos en el enfoque predictivo. En el adaptativo tenemos un board o un tablero de riesgos. Ya vamos a ver más adelante cómo trabajamos con este tablero de riesgos, ¿sí? El registro de riesgos ya lo vimos. Identificamos, hacemos el análisis, priorizamos, ¿sí? Le añadimos el impacto, cómo lo cuantificamos, establecemos respuestas y demás, ¿verdad? El predictivo, planificación previa, y el adaptativo, planificación gradual, que es justamente, como les había dicho, estamos también ya tomando en consideración esta planificación gradual para todos los proyectos, ya que, como hablábamos antes, no siempre tenemos toda la información desde el principio, al inicio existe mucha más incertidumbre. Predictivo, gestión formal, adaptativo, gestión informal.
En el adaptativo normalmente podemos hacer la gestión de riesgos o podemos identificar nuevos riesgos o demás en reuniones de pie, ¿sí? 15, 20, 50 minutos máximo en reuniones de pie y se acabó. Planificamos los riesgos, evaluamos por eso, para eso sirve la priorización y justamente ya lo vamos a ver en el tablero, ¿sí? Entonces, importante, se gestiona riesgos todos los días. No lo hacemos de forma tan formal, pero se gestiona siempre. En el predictivo, decisiones por el director de proyecto, y en el adaptativo tenemos un equipo más empoderado. Como se los había dicho antes, se ahorra tiempo y se toman mejores decisiones. Y en el predictivo tenemos una gestión de riesgos más prescriptiva, ¿sí? En cambio, en el adaptativo respondemos siempre al cambio. Ok, entonces, vimos ya el tablero de los riesgos y ahora vamos a ver cómo más o menos se maneja, ¿verdad? Probablemente la mayoría de los riesgos sean aceptados, ¿sí? Porque como les decía, si hay muchos cambios, hay muchos riesgos y probablemente la mayoría sean aceptados, entonces esos los ubicamos en un primer nivel. El propósito es que el equipo, el propósito del tablero, es que el equipo visualice los esfuerzos para gestionar estos riesgos, ¿verdad? Para ver qué riesgos han sido identificados y obtener un indicador más o menos de cuántos riesgos han sido identificados, cuáles son, cuáles van a requerir acción y qué tipo de acciones vamos a hacer para cada uno. Los riesgos pueden ser en este tablero añadidos por cualquier miembro del equipo, ¿sí? Entonces, por ese lado, tienen, como les decía antes, están más empoderados, no solamente para añadir los riesgos, sino también para tomar decisiones. Tenemos también en un segundo nivel los riesgos que son monitoreados. Esta sería la estrategia que se aplica para estos riesgos. ¿Sí? Como les decía antes, pueden ser revisados no solamente en la planificación, vamos a usar, ojo, para este board, para este tablero, algunos términos de Scrum. ¿Sí? Entonces, para los riesgos que van a ser monitoreados, podríamos monitorearlos al principio de la planificación de cada sprint, o también, como les decía antes, en las reuniones de pie, ¿sí? Entonces, se puede hacer tranquilamente, ¿sí? La pregunta muchas veces suele ser, bueno, pero ¿cómo voy a monitorear los riesgos en todas las reuniones de pie? Y sí, sí se puede hacer, ¿sí? Justamente porque priorizamos, justamente porque no es que en todas las reuniones voy a hablar de todos los riesgos, sino de los más relevantes en ese momento, ¿sí? De los que puedan afectar el sprint que tengo, activo al momento, ¿sí? O de los que, o para los cuales tenga que añadir alguna actividad en el backlog del producto, ¿sí? O del sprint. Luego tenemos en el otro cuadrante, los riesgos a los que se responde con mitigar o explotar, ¿sí? Estos riesgos pueden requerir algunas actividades, ¿sí? Como les decía antes, puede ser que yo necesite añadir actividades para gestionar adecuadamente estos riesgos. Y por último tenemos escalar, ¿verdad? Que son riesgos que no puede, con los que no puede lidiar directamente el Scrum Team, ¿sí? Sino que tengo que escalarlos para que puedan ser registrados, por ejemplo, si es que se tiene en la organización, al director de proyecto, al registro de riesgos. ¿Sí? Todos los riesgos que deban ser escalados del tablero de los riesgos pasarían a un registro de riesgos y ya serían escalados a un director de proyecto, ¿sí? Por eso justamente vemos mucho ahora de los proyectos híbridos que mezclan este enfoque predictivo con el adaptativo, ¿sí? A medida que vamos teniendo más información, de acuerdo a la complejidad de mi proyecto, de acuerdo al tamaño del proyecto, ¿sí? Entonces, por eso justamente tenemos todo este tipo de combinaciones que se van dando día a día, ¿no? Entonces, veamos algunas consideraciones con respecto a estos enfoques. Se considera erróneamente que en enfoques adaptativos no se toma tiempo para gestionar los riesgos. Como les decía, se hace todo el tiempo. Los proyectos con enfoque adaptativo tienen más cambios, por lo que pueden generar más riesgos, importante. Así que no es que los que aplican enfoques adaptativos no los van a considerar porque no tienen el registro de riesgos, no. Los toman en cuenta de otra forma, como vimos con el tablero. En el enfoque adaptativo, el director de proyecto toma decisiones, este es enfoque predictivo. En el enfoque predictivo, el director de proyecto toma decisiones y el equipo sirve de soporte. En el enfoque adaptativo, cualquier integrante del Scrum Team, ya sea el Product Owner, el Scrum Master o los desarrolladores, pueden añadir o modificar riesgos en cualquier momento y tomar decisiones. En ambos enfoques,
Se debe considerar un vocabulario común, responsabilidades y roles, y definiciones de priorización. Eso es para ambos, porque sabemos que es importante para la comunicación del equipo, ¿verdad? Y para definir quién tiene que hacer cada cosa. También en ambos enfoques se responde a los riesgos que pueden generar nuevas actividades por realizar, como les decía antes, en caso de los proyectos con enfoque predictivo se pueden añadir al cronograma, y en el caso de los proyectos con enfoque adaptativo se añaden al product backlog o al backlog del sprint, ¿verdad? Si se cierra un riesgo, sigue formando parte del board, en el caso de los proyectos con enfoque adaptativo. En el caso de los proyectos con enfoque predictivo también sigue formando parte del registro de riesgos, simplemente queda cerrado, ¿verdad? No es que borramos esa información porque puede ser que aparezca nuevamente. Y en los proyectos en los que existe mayor complejidad y cambio, el enfoque ágil es mucho más útil, pero si la cultura organizacional y el equipo de proyectos real se utiliza este enfoque, no se va a poder adaptar. Y es lo que vemos aquí en la imagen, ¿verdad? Tenemos proyectos con alta complejidad y altos cambios, y depende de la cultura poder aplicar el enfoque, ¿sí? Si tenemos una cultura que definitivamente no puede lidiar con los cambios, que no está dispuesta a hacerlo, es mucho más complicado usar un enfoque ágil. Y ahora por último vemos las nuevas prácticas que, como les dije antes, no son tan nuevas, sino que las vemos en la 7ª edición del PMBOK. En la 6ª edición veíamos los riesgos como parte de las áreas de conocimiento, ¿verdad? Pero en la 7ª edición vamos a ver algunos principios y dominios, ¿sí? Entre esos tenemos lo que vimos como parte del BUCA, ¿sí? Que los tengo señalados con celeste. La complejidad, tenemos adaptabilidad y resiliencia, incertidumbre, ambigüedad, ¿sí? Con la adaptabilidad y resiliencia nos referimos más a la volatilidad, ¿sí? Y por último, con rojo, las oportunidades de amenazas y el manejo de los cambios o la gestión de cambios, que es lo que ya venimos revisando desde la 6ª edición del PMBOK, ¿verdad? Por último, repasemos un par de datos con los que me gustaría que se queden. Vemos que que la gestión de riesgos comprende los conceptos básicos, ¿sí? Ya revisamos los procesos propuestos por el PMBOK y es importante evaluar y monitorear cada riesgo y estar atentos al panorama de nuestro proyecto. La gestión de riesgos no debe ser costosa ni consumir tiempo en exceso, ¿sí? Independientemente de qué tipo de enfoque usemos. Apunta a los factores críticos de éxito de mi proyecto, deben estar atentos a que los impactos de mis riesgos no afecten de manera significativa. Para eso ya veíamos que teníamos la tolerancia al riesgo y los umbrales de riesgo, ¿sí? Para mantener un control adecuado. Debemos asegurarnos de liderar con el ejemplo, mediante los 4 componentes críticos de liderazgo que ya vimos, ¿sí? En gestión de riesgos. Y también debemos enfocarnos en lo más importante, ¿sí? Ya vimos también diferencia de importante con un urgente, y no necesariamente nos debemos enfocar en lo más sencillo, sino en lo que realmente va a afectar a nuestro proyecto. Muchas gracias a todos. Podemos pasar a las preguntas. Voy a dejar de compartir, a ver, hacerlo así, para poder ver el chat. En caso de que tengan alguna pregunta, pueden escribirla. A ver. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el chat. Ok, veo una. ¿Cómo realizan el análisis cuantitativo de riesgos en los enfoques adaptativos? Ya. Asimismo, como lo hacemos en el enfoque predictivo, en el enfoque adaptativo, si nos tomamos de la guía Scrum, por ejemplo, no nos habla nunca acerca de cómo se gestionan los riesgos, ¿sí? No hay algo, un apartado o algo específico que me diga, bueno, los riesgos los vamos a gestionar de tal forma, ni siquiera identificación, nada. Entonces, lo que debemos hacer nosotros es hacerlo de la misma forma, simplemente que, como les decía antes, los priorizamos en el tablero, ¿sí? Justamente en los proyectos en donde usamos metodologías o estándares que tengan que ver con el manifiesto ágil, ¿sí? Usamos post-it, ¿cierto? Entonces,
el equipo de mi proyecto puede utilizar una planificación de riesgos en la que yo diga, bueno, por ejemplo, voy a usar tal color para tal riesgo, ¿sí? O podemos establecer un tablero en el que me ayude a armar una priorización, no solamente ya por respuestas, como lo vimos, sino también ya acerca de qué riesgos me pueden afectar más o menos, pero de igual forma, ¿sí? Con los mismos escenarios, añadiendo también peso cuantitativo a cada uno de los efectos que podría causar los riesgos, ¿sí? Se realiza de igual forma. Simplemente no existe un registro de riesgos específico como en el enfoque predictivo, en el que vamos complementando mi registro de riesgos a medida que pasan los procesos. Acerca del análisis cualitativo, ¿cuál sería un ejemplo de propincuidad? Propincuidad se refiere a qué tanto le interesa a mis interesados este riesgo, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo en un proyecto de construcción, ya las condiciones climáticas, seguramente si estoy construyendo, supongamos en un cerro y llueve mucho, la tierra se puede poner más suave, ¿sí? Entonces esto va a afectar a mi proyecto y hay que ver qué tanto le interesa este riesgo a mis interesados, ¿sí? Entonces, a eso se refiere la propincuidad. En el enfoque predictivo, el riesgo residual se debe aplicar nuevamente un plan o no es necesario. A ver, el riesgo residual, tenemos dos clases de riesgos, ¿verdad? El riesgo principal, luego tenemos riesgo secundario y riesgo residual. Ya, el riesgo residual es el que queda luego de haber aplicado mi respuesta, ¿verdad? Entonces, el riesgo residual se lo analiza nuevamente, es como si hubiese aparecido un nuevo riesgo, ¿sí? Tengo que hacerle todo el proceso nuevamente y eso es lo que justamente hablábamos cuando vimos acerca del monitoreo de los riesgos, que vimos que en caso de que haya algún cambio significativo, se hace nuevamente todo el proceso, ya, esto es lo que se aplica para el riesgo residual, ¿sí? Si aparecen nuevos riesgos, se toma en consideración todo el análisis nuevamente de este riesgo, para saber cómo responder a él. Otra pregunta. Siempre es importante, como les decía antes, estar en constante monitoreo de los riesgos, ¿sí? No es que, como les decía, no es que voy a registrarlos al inicio y de allí no los voy a tomar en cuenta, no. Siempre hay que estar en constante revisión de qué pasa con mi riesgo. Puede ser que haya un riesgo que tenga mucha probabilidad, mucho impacto, pero no sucede, ¿sí? Entonces, por eso hay que estar atentos a todas las clasificaciones de nuestros riesgos. No hay preguntas adicionales. Andreita. Okay. Muchas gracias, Natalie, por acompañarnos el día de hoy. Hemos culminado el webinar Gestión de Riesgo en tiempo de incertidumbre. Agradecemos a todos por participar en nuestra sección Aprendiendo con los especialistas del sector.